Saludos cordiales de Valencia, Venezuela. Te habla el profesor Heriberto Jesús López Blasco y a continuación vamos a desarrollar el siguiente tema, manejo odontológico del paciente alcohólico. Y el contenido será concepto, generalidades, identificación y tratamiento. Concepto. Es una enfermedad crónica por la que una persona siente deseo de tomar bebidas alcohólicas y no puede controlar ese deseo. Una persona con esta enfermedad también necesita beber mayores cantidades para conseguir el mismo efecto y tiene síntomas de abstinencia después de interrumpir el consumo del alcohol. El alcoholismo afecta la salud física y mental, causa problemas con la familia, los amigos y el trabajo. El consumo regular de alcohol aumenta el riesgo de contraer varios tipos de cáncer. Generalidades. La ingesta de alcohol se asocia con la liberación de péptidos opioides endógenos, ejemplo, endorfinas y encefalinas, sabiéndose que evoca una sensación agradable. Estos péptidos estimulan la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, la recompensa del cerebro y el centro de refuerzo. Todas las drogas tienen un efecto sobre el sistema nervioso central. En concreto, el punto común en todas ellas es su acción sobre el sistema límbico, la parte del cerebro que controla las emociones y los impulsos más primarios. Este control lo ejerce proporcionando a los diferentes estímulos sensoriales externos una connotación afectiva agradable o desagradable. Para ello, dispone de unos centros de recompensa, cuya estimulación produce una sensación placentera, y unos centros de castigo, cuya activación produce una sensación desagradable. Este sistema va a controlar la conducta, intentando obtener estimulación de los centros de recompensa y evitar la activación de los centros de castigo. El núcleo accumbens es una pieza clave en los centros de recompensa. En él se liberan grandes cantidades de dopamina y otras sustancias, como las endorfinas y las encefalinas, que proporcionan una sensación de placer a nuestro cerebro. Todas las drogas tienen en común que activan el núcleo accumbens. Esa es la base para que se pueda producir una adicción, mucho más probable en el caso de personas con una cierta vulnerabilidad, como los jóvenes, las personas que sufren trastornos mentales como ansiedad, depresión o esquizofrenia, y aquellas personas a las que su entorno conduce a una situación de inestabilidad. El sistema límbico responde de una manera adecuada a los estímulos naturales, alimentos, miedo, sexo, pero no está preparado para ser estimulado por drogas. Así, la estimulación repetida de este sistema por las drogas produce cambios adaptativos que conllevan una disminución de actividad de los centros de recompensa y un incremento de actividad de los centros de castigo. Estos cambios dan lugar a una disminución progresiva de los efectos placenteros producidos y hacen que el individuo se encuentre cada vez peor en la ausencia de la droga. Vamos a observar lo que sería lo normal con respecto a cómo funciona un neurotransmisor endógeno.
Pero ¿qué pasa con este mecanismo normal que acabamos de ver de cómo se libera un neurotransmisor como la dopamina? Cuando una persona está bajo los efectos de algún tipo de sustancia estimulante o condición de conducta estimulante, porque hay que acordarse de que las adicciones no es nada más a una sustancia, también es algún tipo de conducta. Como vemos en la gráfica, puede ser una adicción al jugar, al sexo, a la comida, a viajar, a las compras o adicciones a drogas lícitas o ilícitas. Entonces se va a generar otra mecánica, otra manera de cómo se va a comportar la liberación de este mediador químico. Y si la persona está bajo los efectos de drogas ilícitas, tal como la que aparecen en pantalla, es donde existe la conexión sobre ese incremento de la sensación de placer que da por el mecanismo de acción que tiene cada una de las drogas. Follow me. Follow me to the place where the sun meets the moon, where all our differences fall away like stars from space, where rhythm and life are one and the same. Follow me into tomorrow, where all that exists is time and space, in the anticipation of a brand new day for us to sing, laugh, dance, and play. Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, El alcohol está relacionado con una serie de situaciones en el comportamiento de la persona que está bajo los efectos del mismo. Vemos en la gráfica que tiene una relación importante con los accidentes de tránsito en un 50%, los accidentes laborales tiene una relación directa de un 20%, y en aquellos hechos donde está presente un arma de fuego estamos hablando de un 50%. Fíjense cómo se conecta cada una de las situaciones cuando la persona está bajo los efectos del abuso de la sustancia alcohólica. Es importante recordar que todo alcohólico suele presentar de forma asociada elevado consumo de tabaco, café e importantes trastornos de la dieta, por lo que su patología se encuentra de forma incrementada. La fórmula que aparece en pantalla es una fórmula que termina por potenciar los efectos no favorables, sobre todo la parte irritativa, y vamos a ver al final que también tiene una alta conexión con lesiones de tipo oncológica. Se comportan, se presentan trastornos alimenticios importantes. Hay una mayor incidencia en el caso de la mujer, porque las mujeres tienen menor cantidad de enzimas gástricas, alcohol deshidrogenasa, ADH, para metabolizar el etanol. Con menos alcohol descompuesto en el estómago, proporcionalmente entra una mayor cantidad en el torrente sanguíneo de la mujer. Las mujeres tienden a tener un mayor porcentaje de grasa y menor porcentaje de agua que los hombres. En igualdad de condiciones, misma cantidad de alcohol bebido, las personas con mayor porcentaje de grasa presentan niveles más elevados de alcohol en sangre. Otro aspecto importante que deben tener en cuenta las mujeres es que se ha demostrado que la toma de anticonceptivos orales disminuye la tasa de eliminación del alcohol, por lo que los niveles de alcohol en sangre y sus efectos se prolongan más en el tiempo. Veamos un punto importante de cómo nosotros como profesionales de la odontología podemos tener algún tipo de referencia o evaluación en el paciente que nos permita realmente identificar que el paciente tiene ya consecuencias por su adicción al alcohol. El alcohólico no es comúnmente comunica o acepta su condición porque es uno de los comportamientos tradicionales de las personas con adicciones que se niegan a aceptar su realidad, y es lo que generalmente alarga mucho el tiempo terapéutico que los pudieron haber ayudado en etapas tempranas de la adicción. Personas sumamente irritables, están peleados prácticamente con el mundo porque viven en una situación de conflicto donde la sensación que ellos manejan es que no lo entienden, no lo aceptan,
y que constantemente están siendo señalados sobre cosas que según el criterio del alcohólico no son verdad. Pueden tener un comportamiento donde prevalezca la embriaguez y de hecho los pacientes que acuden a la consulta odontológica por la situación de ansiedad o temor de asistir al tratamiento odontológico acuden a asistir bajo los efectos del alcohol, ya que bueno, se comporta como una estrategia ansiolítica para que ellos puedan realmente venir a atender su situación, que básicamente siempre son situaciones de dolor agudo. Pueden tener un delirium tremens, síntoma agudo de la abstinencia del alcohol, tales como temblores, confusión y alucinaciones. El delirio tremens generalmente comienza entre 2 y 5 días después de la última bebida y puede ser fatal. Los síntomas incluyen temblores, confusión, hipertensión, fiebre y alucinaciones. Entonces, bueno, pendiente cuando la persona tiene este tipo de dependencia, que esto puede ser una de las maneras como se van a comportar en nuestra consulta, que al final pueden ser los puntos sobre los cuales tenemos que estar atentos para nosotros entonces poder interactuar con el paciente sobre su real situación. Tienen delirios de celos. El delirio es una alteración seria en las capacidades mentales que genera pensamientos confusos y una disminución de su conciencia sobre el entorno. Demencia alcohólica se define como un cuadro de deterioro cognitivo agudo con alteración del razonamiento complejo, pensamiento abstracto, memoria, juicio y atención, con preservación de las facultades lingüísticas. La psicosis alcohólica de Korsakoff, PK, es una de las causas más frecuentes de amnesia. Se caracteriza por confusión mental, deterioro de la memoria reciente y confabulación. El hígado viene siendo uno de los órganos que recibe mayor impacto con respecto al daño en el paciente alcohólico. Y hay que acordarnos que el hígado cumple funciones muy importantes: producción de bilis y depósito de sustancias como glucógeno, vitamina y hierro, síntesis de factores de coagulación, desintoxicación de la sangre, metabolismo de hemoglobina, fármacos y neutralización de toxinas, transformación de amonio en urea, metabolismo de los hidratos de carbono, metabolismo de los lípidos, síntesis de proteína, producción de glóbulos rojos en la vida fetal, principalmente en las primeras 12 semanas. Entonces, una persona que a la primera valoración que hacemos nosotros observamos un cambio en su coloración de la conjuntiva, puede ser sugestible de ser un paciente ya con secuelas hepáticas importantes. Nos acordamos de que en la lámina anterior hablábamos de que el hígado tiene una importante función con respecto a la producción, manejo de la bilis. Si esto se llega a alterar, empiezan a generarse acumulación entonces en el organismo de esta sustancia, la cual le da esta pigmentación característica, sobre todo en la conjuntiva. Vamos a ver un contraste en lo que sería el aspecto del paciente. Cuando tenemos la primera estimación, cuando lo vemos sobre cuál sería la edad del paciente y la edad real del paciente, encontramos un número contrastante en función al aspecto que tiene el paciente. Todo es debido al gran deterioro que genera el consumo de la bebida alcohólica. En cavidad bucal, una gran sequedad, ya que se altera la función de las glándulas salivales, originando una condición que es adicional a la situación irritativa, ya que no podemos tener la protección que genera la saliva de la mucosa de cavidad bucal. Este tipo de manifestaciones de vasos que están como acentuados, dilatados, es lo que se conoce como telangiectasia y está en relación directa con la deficiencia o el impacto que se genera en el hígado sobre los factores de coagulación. Un gran descuido de cavidad bucal, ya que citamos que el paciente va a tener una situación de ansiedad y su situación de cuidado personal también se deteriora. Entonces, esto es una imagen frecuente en el paciente alcohólico. Pacientes que cursan con inmunosupresión, por todo lo que hemos conversado sobre cómo impacta el abuso de la sustancia en las funciones importantes del organismo para mantener una situación de homeostasis favorable.
lesiones de tipo blanco como la leucoplasia, que son lesiones precursoras de patología oncológica, y la relación es directa con el efecto irritativo de los elementos que ya dijimos. El alcohol principalmente, pero generalmente la persona que abusa del alcohol también tiene tendencia a ser un alto consumidor de el cigarrillo y del café, que son dos irritativos que potencian la irritación natural que tiene el alcohol. La función de las glándulas salivales también van a estar afectadas por lo que hemos conversado sobre el impacto y el abuso irritante de la sustancia alcohólica. Va a haber un factor que se llama EGF, es el factor de crecimiento epidérmico, EGF, producido por las glándulas salivales. Se ha demostrado que protegen a la mucosa oral de los daños de fluidos ácidos. Al estar en deficiencia, entonces, bueno, la situación se hace mucho más favorable para generar las lesiones que pueden terminar en patología oncológica. Imágenes que corresponden a cavidad bucal de personas alcohólicas, donde vemos en diferentes zonas cómo observamos estas lesiones en diferentes dimensiones, magnitudes y profundidad, que son lesiones que, si no son atendidas, si no se atiende la situación de irritación constante, pueden terminar en una patología oncológica. Entremos ahora en lo cual sería el tratamiento odontológico de este paciente que tiene como patología principal una adicción al alcohol. El paciente va a asistir en un momento no muy favorable, va a asistir bajo un episodio de dolor agudo y por supuesto con la solicitud tradicional del paciente de que sea solucionado de la manera más rápida y con la manera mucho más cómoda. Condiciones que no vamos a tener porque son pacientes que requieren de un abordaje muy particular para casualmente no complicar lo que ya ellos traen como deficiencia sistémica. Debemos estar preparados con respecto a lo que son nuestras competencias, nuestras capacidades de leer de manera correcta lo que observemos en el paciente, tener una interacción con el paciente donde tengamos la sinceridad por parte de ellos para poder realmente tener la información adecuada y al final poder plantear una estrategia de tratamiento lo más favorable. Consulta en corto tiempo, hay que limitar la consulta a tener los puntos prioritarios. La sugerencia de experiencia en este tipo de pacientes está alrededor de unos 10 a 15 minutos y son pacientes que tenemos que ir como enamorando gradualmente en la estrategia de atención y sobre todo si nos basamos en una condición bastante favorable, que ellos sientan que aceptamos su condición, que lo entendemos, que vamos a prepararnos para darle una buena atención y eso nos puede abrir las puertas a interactuar con ellos con respecto a lo que sería nuestra orientación y sugerencia para tratar el problema de la adicción alcohólica. Entonces las adicciones tenemos que tener una intervención y un tratamiento. Tenemos que tender una mano, lo dije en la lámina anterior, porque una de las características de las personas con adicciones es que hay un sesgo desde el punto de vista del concepto social y son personas que tienen toda una vida con una doble vida donde han tratado de esconder una situación, viven muy retraídos, muy dentro de su mundo y cuando sabemos manejar este tipo de sentimientos y ellos sienten que de parte nuestra hay la buena intención de tratar primero el área odontológica, pero aprovechemos la estrategia de interacción para que realmente podamos también cumplir una labor orientativa sobre las sugerencias terapéuticas de la adicción alcohólica. Los síntomas de la ansiedad van a estar presentes, acordándonos que son síntomas de tipo físico, donde puede haber dolor o presión en el pecho, dilatación pupilar, temblores, taquicardia, náusea. Pueden haber síntomas psicológicos, pensamientos irracionales, sensación de alarma, inquietud o agitación, miedo, pánico, aprensión ansiosa, miedo al miedo, ideas obsesivas o intrusiones. Y esto nos lleva a un síntoma conductual, que es la evitación al escape y la lucha. Al final, la tendencia es buscar la huida y eso agrava mucho más el cuadro porque
generalmente cuando ya acuden es cuando acuden en situaciones bastante agudas y de difícil manejo terapéutico. Las alternativas del tratamiento para la ansiedad generalizada, tenemos básicamente dos áreas, que es el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Esto ya es un tema que estaremos abordando en próximos videos a través de nuestro canal. Como profesionales de la salud vamos a estar prescribiendo los fármacos que realmente están indicados en la situación de la parte odontológica y como tal estos fármacos tienen un gran porcentaje de ellos su vía de metabolización, es la parte hepática. Acordándonos que el hígado es el órgano prácticamente blanco en el paciente alcohólico y donde podemos tener un paciente ya con insuficiencia hepática. Y aquí se nos presentan básicamente dos situaciones a la hora de prescribir un fármaco cuya metabolización sea hepática. La opción 1 es mantener la misma dosis que se le indica a un paciente con un hígado normal, pero debemos de cambiar entonces el intervalo. Tomemos un ejemplo del fármaco A. Si el fármaco A en condiciones normales se indicaba cada 8 horas, en el paciente con cirrosis hepática por situación alcohólica, debemos aumentar ese esquema posiblemente a unas 12 o 24 horas. Y la otra estrategia es mantener el mismo número de horas, pero bajamos la dosis. Si antes prescribía 500 miligramos del fármaco A cada 8 horas, entonces no prescribas 500 miligramos, prescribes 250 cada 8 horas. Otro elemento que tenemos que tener presente, sobre todo cuando vamos a hacer procedimientos quirúrgicos, es que lo que son las funciones de coagulación van a estar altamente afectadas. Sobre todo cuando nos acordamos que a nivel hepático vamos a encontrar que la mayor parte de los factores procoagulantes como el fibrinógeno, la protrombina y los factores 5, 7, 9, 10, 11 y 12 son de síntesis hepática, por lo que sus niveles séricos se modifican en relación con el grado de daño hepático. Es prudente tener exámenes de tipo de laboratorio para saber cómo están estos parámetros y en función a eso, dado el caso que haya algún tipo de alteración, poder hacer equipo con los respectivos especialistas del área de la medicina para mejorar estas condiciones y poder abordar el tratamiento en las condiciones ideales que nos den un incremento sobre lo que sería el éxito y seguridad del tratamiento. Paciente con patología también inmunosupresiva, acordándonos que las células macrófagas del hígado son las células de Kupffer. Son macrófagos fijos que fagocitan un gran número de eritrocitos y acumulan hierro. Se encuentran en íntimo contacto con el endotelio sin formar uniones intercelulares. Emiten numerosas prolongaciones que suelen atravesar toda la luz del sinoide. Y también fagocitan a microorganismos recubiertos por moléculas del sistema de complemento. Al final, siempre tenemos que estar en este equilibrio, ¿no? Cómo podemos manejar el riesgo-beneficio para manejarnos con las mejores condiciones que nos proyecten el mejor tratamiento con el mejor resultado. Hay que estar preparado en este tipo de paciente que requiere realmente de las mejores competencias y somos nosotros los que tenemos que estar en nuestro día a día con toda la adquisición de las competencias que mejoren nuestro ejercicio. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún tipo de duda que podamos aclarar, las podemos aclarar a través de todas nuestras redes sociales, las cuales les proyecto en este momento. Y culmino compartiendo con ustedes la programación académica del Instituto Docente Odontológico López Arévalo. Tenemos nuestra jornada de cirugía bucal e implantes dentales de manera solidaria. Vamos a tener una conferencia gratuita que es el EDUCO. Se va a dictar el 3 de febrero del 2023. Manejo del paciente antiagregado y anticoagulado a cargo de la doctora María Auxiliadora Arteaga, médico internista. Curso privado de interpretación de laboratorios 4 y 5 de febrero.
Tenemos nuestro primer curso sobre PRF, cirugía dentoalveolar. Se dictará la teoría del 11 y la práctica del día 12. 4 y 5 de marzo, curso de manejo de paciente con patología sistémica, que la intención es poder compartir las estrategias a aplicar en aquellos pacientes que tengan las patologías sistémicas que con mayor frecuencia asisten a la consulta odontológica. Y culminamos con nuestras jornadas académicas IDOLA, que se dictarán 17, 18 y 19 en el auditorio de la Universidad José Antonio Páez. Nuestro eslogan para dicha jornada es de la boca a lo sistémico y de lo sistémico a la boca. Pueden solicitar información enviando un correo al idola.edu@gmail.com indicando el asunto de su interés. De nuevo, agradezco la atención prestada por ustedes. Espero que realmente estos contenidos sean de ayuda para cada uno de los que haya podido observar el video y podamos seguir aprendiendo de manera conjunta. Que tengan un feliz día.